diferentes niveles de ansiedad, puede haber diferente número de pacientes en un hospital, en una sala de espera de un hospital. Entonces, todas estas, chicos, son variables, porque estas variables pueden cambiar de persona a persona, ¿sí? La estadística, en resumen, habíamos visto que se clasifica en dos grandes grupos de pruebas, lo que sería la estadística descriptiva y lo que sería la estadística inferencial. La estadística descriptiva, también así en resumen rápidamente, era aquella que nos permite describir, como su nombre lo explica, el comportamiento de una serie de datos que ustedes han obtenido de una población o de una muestra. Mientras que la estadística inferencial lo que les va a servir es para poder estimar esos resultados que obtuvieron ustedes en su muestra, poderles estimar, ¿sí?, con un nivel de precisión a la población de donde extrajeron la muestra. Eso es lo que hace la estadística inferencial. Habíamos visto también algunas definiciones que son importantes volver a recordar el día de hoy. Una de esas definiciones era población, que la población es la cantidad total de cosas o sujetos de observación. ¿Por qué les digo cosas? Porque no solamente son personas, pueden ser historias clínicas, pueden ser murciélagos, pueden ser gatos, puede ser cualquier cosa, puede ser una población o puede conformar una población. Y la muestra, en cambio, es una parte representativa de la población que se analiza en el estudio y que también en la charla anterior les decía que estas muestras, para obtener el tamaño muestral, es necesario aplicar algunas fórmulas para que precisamente sea representativa de la población. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos una muestra. Una vez que hemos entendido más o menos parte de lo que les he dicho, vamos a ver lo que eran las variables. La estadística, en realidad, lo que hace es analizar las variables. Entonces, hay variables que pueden ser la talla, puede ser el sexo, ¿sí? Puede ser el color del cabello de las personas, que también habíamos visto la charla anterior. Todas estas se llaman variables porque cambian de persona a persona. Entonces, las variables en la estadística, como es lo que analizamos, estas variables son medidas, son cuantificables y deben de ser además categorizadas las variables. Cuando medimos las variables, cuando se miden las variables, estas variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas, que también ya vimos la charla anterior, pueden ser a su vez nominales y ordinales. Solamente para recordarles rápidamente. Nominales, no importa el orden, no hay una jerarquía en la presentación de la variable cualitativa. Entonces, si yo digo el sexo, que es la más usada, hombre-mujer, esa es una cualitativa nominal y además dicotómica porque tiene dos opciones, ¿no? Hombre-mujer. La cualitativa ordinal, en cambio, es aquella que también expresa una cualidad del sujeto de observación, pero en cambio sí tiene una jerarquía. Entonces, si yo digo una persona muy estresada, medianamente estresada y nada estresada, esa es una cualitativa ordinal, porque sí tiene una jerarquía. Y lo que nos vamos a centrar en la charla de hoy, en cambio, es en las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas se expresan en números, ¿sí? Y eso nos permite hacer operaciones aritméticas. Por ejemplo, el famosísimo promedio, esa es una operación aritmética y nos permite hacer a través de una variable cuantitativa. Las variables cuantitativas se van a diferenciar en dos grandes grupos, las discretas y las continuas. Por ejemplo, las discretas son aquellas que van a utilizar exclusivamente o que se pueden expresar exclusivamente en números enteros. Si yo digo el número de camas ocupadas en un servicio del Hospital Eugenio Espejo, esa es una variable cuantitativa discreta, porque hay o 2 camas, o 5 camas, u 8 camas ocupadas, ¿sí? O están las 1000 camas del Eugenio Espejo ahorita ocupadas por el rodo del COVID. Esa es una cuantitativa discreta. Otra variable cuantitativa discreta que en medicina es una variable dura o fuerte es la vida o la muerte, si el paciente está vivo o si el paciente está muerto, ¿sí? Esa es otra, o el número, más bien dicho, perdón, el número de pacientes que se mueren o el número de pacientes que están vivos. Esa sería la variable cuantitativa discreta, porque si le ponen muerto o vivo, esa es más bien una variable cualitativa. Pero el número de pacientes que salen vivos de una cirugía, el número de pacientes que salen muertos de una cirugía, esa es una variable cuantitativa discreta.
Hace rato les ponía el ejemplo de los murciélagos. El número de murciélagos que logran recolectar en una red cuando salen a hacer una salida de campo, esa es una variable cuantitativa discreta. Y esto es importante que sepamos distinguir de las cuantitativas continuas, porque la diferencia que hay es que las continuas, en cambio, nos van a aceptar el número entero y la fracción. Entonces, por ejemplo, los niveles de glucosa de una persona, esa es una cuantitativa discreta, porque yo puedo tener 100.3 miligramos por decilitro de azúcar en la sangre. La talla es otra variable cuantitativa continua, porque yo puedo medir 153.3 o 170.8. Esa es una cuantitativa continua. Igual, si yo digo el peso de los murciélagos, siguiendo con el ejemplo de los murciélagos, el peso de esos murciélagos también es una cuantitativa continua. Y es importantísimo saberle reconocer a la cuantitativa discreta y a la cuantitativa continua, porque depende de eso también para aplicar la estadística descriptiva para cuantis, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿de dónde vamos a obtener nosotros o de dónde sacamos los datos para empezar a hacer la estadística? Entonces, esos datos ustedes obtienen de encuestas, de aplicar pruebas, puede ser el test de Maslach, el test de depresión de Beck, el test de ansiedad, o sea, pueden aplicar formularios de recolección cuando salen a salidas de campo, de ahí se obtienen los datos. Pero cada uno de esos sujetos de observación, en el ejemplo, cada uno de estos pacientes, van a tener valores diferentes de azúcar en la sangre. Entonces pueden tener 100, 95, 125, otro por ahí puede tener otro valor de 100. ¿Y qué hago con esos datos? ¿Sí? Entonces, lo primero, por ejemplo, que uno puede hacer es esto. Ustedes ya han visto esto muchas veces, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, ahí tenemos un histograma y sobre el histograma tenemos una curva normal. Pero a veces uno se queda pensando y dice, ¿y esto qué es? O sea, ¿qué significa cada una de estas cuestiones que yo tengo? Entonces, fíjense, aquí en el eje, déjenme agarrar el marcador, a ver si le puedo utilizar. ¿Sí? Aquí, ¿sí? En los gráficos, la barra horizontal, esto es lo que se llama el eje de las X. Y esta de aquí es el que se llama el eje de las Y. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior habían salido varios valores de diabetes, de valores de glucosa en sangre de los pacientes? En el eje de las Y, aquí se pone la frecuencia, que traducido de manera más sencilla es el número de pacientes que yo observé o el número de murciélagos o el número de historias clínicas que yo he observado. Esto se representa en el eje de las Y, en las frecuencias. En el eje de las X se pone el valor de la variable que yo estoy analizando. En el ejemplo que estábamos viendo eran los valores de glucosa. Eso se coloca aquí en X, ¿sí? Entonces, aquí si yo veo, digo, vamos a suponer, aquí está el promedio, vamos a suponer que el promedio es 110 de glucosa, ¿sí? Entonces, si yo veo aquí en el eje de las 10, digo, hay 10 pacientes que tienen un nivel de glucosa de 110, ¿sí? Si yo veo aquí, y aquí sería, vamos a inventarnos que aquí está más o menos 100, ¿sí? Entonces yo digo, en esta gráfica hay 6 pacientes, ¿sí? Hay una frecuencia de 6 pacientes que tienen un nivel de glucosa de 100. Y lo mismo si yo veo esta gráfica de acá, solamente que fíjense, este sigue siendo el eje de las Y y este sigue siendo el eje de las X. Pero miren las frecuencias, ¿sí? Aquí hay 6, aquí hay 10. Eso significa que aquí el valor máximo, si el promedio de la glucosa, digamos otra vez que estaba en alrededor de 110, vamos a ponerle más o menos lo mismo para explicarme, pero en esta gráfica hay que fijarse, ¿sí? Aquí resulta que más o menos, ¿sí? Un poco más de 6 pacientes, 8 digamos, alrededor de 8 pacientes tienen niveles de glucosa que están alrededor del promedio. Esto es lo que dicen estos gráficos de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que esto es interesante de que lo volvamos a repetir. Cuando uno ve el histograma y que se dibuja esta curva de aquí, uno nada más le ve y uno se asusta y dice, esos son gráficos. Pero ustedes deben de verle, chicos, en que en la Y lo que ustedes están poniendo son los sujetos de observación y que lo que tienen al frente son solamente frecuencias. Eso es lo que ustedes están viendo,
¿sí? ¿Qué es lo que me permite hacer esta gráfica? Me permite ver la acumulación de los datos de la variable, en este ejemplo glucosa. Cómo se han ido acumulando los datos en las diferentes frecuencias. Eso es lo que me permite ver esta gráfica de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué es interesante o qué es importante, señores? Fíjense. Si yo le veo, como les dije hace rato, la frecuencia lo que hace es la parte de acumulación, ¿no es cierto? Cómo se van acumulando los valores de la variable que estoy analizando. Entonces, las medidas de tendencia central, que son esta, la media, la mediana y la moda, lo único que les va a decir es qué tan común es el valor de la glucosa, de alguno de los valores de la glucosa, o cuáles son los valores más comunes de glucosa. Entonces, los valores más comunes tienden a ir al centro, a la mitad del histograma o a la mitad de la curva. Y por eso ustedes ven esto aquí, en esta parte de la curva, ¿sí? Porque esto es lo más común o es lo más frecuente, ¿sí? Estos valores. En cambio, hacia los extremos, como tenemos en esta gráfica de acá, hacia los extremos de la curva, que es decir, hacia las colas, en cambio ahí va lo menos común o lo menos frecuente. Y para analizar eso que es menos común o menos frecuente, se utiliza lo que se llaman las medidas de dispersión. Y las medidas de dispersión que tenemos son la desviación estándar, los cuartiles y el rango. Claro, hay más medidas de dispersión, pero las más utilizadas, chicos, cuando ustedes escriben sus artículos originales, son estas que están viendo aquí. ¿Qué otras medidas de dispersión hay? Solamente para que tengan así medio en la cabeza. Por ejemplo, está el coeficiente de variación, ¿sí? También está la desviación estándar elevada al cuadrado, que se le conoce con el nombre de varianza. Ese es otro tipo de medidas de dispersión. Pero estas tres que están puestas aquí son las más comunes. Entonces, para recapitular, ¿sí? Para acabarme de explicar, ahorita si ven, ahorita tenemos aquí dibujada solamente la curva, sin el estorbo de los histogramas, de las barras, ¿sí? Entonces, uno puede apreciar la campana de Gauss, que es como a la mayoría de ustedes les enseñaron en el colegio, y esta curva de aquí, que están viendo en la pantalla, es lo que se llama la curva normal o la curva simétrica, ¿sí? Esta curva normal, fíjense, en el centro, esa línea vertical roja gruesa, en el centro están las medidas de tendencia central, que son las que se utilizan para variables cuantitativas. Las tres medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. Ojo, aquí voy a empezarles a hacer esta aclaración. A pesar de que hay las tres medidas de tendencia central, no se utilizan o no deberían de utilizar las tres medidas de tendencia central simultáneamente. O sea, no deberían de reportar en el artículo o en su trabajo de investigación el valor de la media, el valor de la mediana y el valor de la moda. No. Ya vamos a ver cuándo se utiliza cada una de ellas. La que menos se utiliza, chicos, es la moda, ¿sí? Pero la media y la mediana sí se utilizan, pero cada una de manera independiente. Mientras que hacia los extremos, como les dije hace rato, lo que está pintado en cambio con naranja, las flechas, ¿sí? Hacia afuera, estas flechas hacia afuera son las desviaciones estándar. Lo que tenemos aquí marcados en naranja, las líneas punteadas en naranja, esos son los famosos cuartiles, ¿sí? El cuartil es un cuarto, ¿no es cierto? Entonces, el primer cuartil es el 25% de la población. El segundo cuartil caería justo en la mediana, en el valor de la mediana, y ese es el 50% de los datos. Y el tercer cuartil sería este de aquí, es el 75% de los datos. Esa es la otra medida de dispersión. Y finalmente, los circulitos naranjas que tenemos al final de cada una de las colas de la curva, esto es lo que se llama el rango. El rango no es otra cosa más que el valor mínimo y el valor máximo de los datos que ustedes están analizando. Así tendríamos más o menos. Esta sería la curva normal. Entonces, en resumen, aquí, ¿sí? Cuando ustedes tienen la curva normal, que es esta que estamos viendo nuevamente aquí, lo que deben de utilizar, chicos, es para reportar sus resultados es el promedio, ¿sí? Que se simboliza así, y la desviación estándar. Eso es lo que ustedes deben de utilizar cuando tienen una distribución normal o simétrica. Ya les voy a decir cómo reconocer si la curva es normal o simétrica. Primero voy a explicarles rapidísimo qué es el promedio. El promedio, aunque esta clase no es nada de fórmulas, pero sí quiero
dejarles dos cosas en la cabeza para que no le tengan miedo a la estadística, porque la estadística es sencillísima. El promedio o la media aritmética no es otra cosa más que esto, la sumatoria de X sobre N. Eso es la fórmula del promedio. En este gráfico vamos a suponer que aquí tengo varias personas, ¿sí? Aquí hay varias personas. Cada una de estas personas, chicos, vamos a suponer que aquí está Pepito, aquí está Juanito, aquí está Elizabeth, aquí está Carlos y así sucesivamente. Nosotros les conocemos por los nombres. En estadística, como no me puedo memorizar la cantidad de nombres, a cada una de estas personas que ustedes tienen en la curva le vamos a poner X. Entonces, cada uno de estos manclencos abajo de la curva, señores, es una X. ¿Ya? Esta fórmula del promedio o la media aritmética lo que les está diciendo, suma el valor de cada X. Entonces, por ejemplo, si estoy viendo la edad, suma la edad de Juanito, que es esta X de aquí, suma la edad de Pepito, que es esta X de aquí, suma la edad de Elizabeth, que es esta X de aquí, y suma la edad de Carlitos, que es esta X de aquí. Y así, suma todas las X que tengas en tu serie de datos. Y finalmente te dice divídele para n. Vamos a inventarnos que aquí yo tenía 110 sujetos. Entonces, una vez que acabé de sumar, le divido para 110 y entonces tengo el promedio, que es el centro. ¿Sí? Eso es lo que me dice el promedio. La desviación estándar, en cambio, vamos a suponer, vamos a inventarnos y vamos a poner que el promedio, una vez que hemos hecho todo esto, como está puesto aquí, el promedio sería 3. ¿Sí? Para seguir con la gráfica que tiene. He calculado todo y me dice que el promedio es igual a 3. Ah, entonces resulta que aquí, en esta partecita de esta línea roja grande, aquí está Rosita. ¿Sí? Rosita es mi promedio. Y entonces lo que les expliqué hace rato es que la desviación estándar se utiliza si es una medida de dispersión y me va a decir qué tan lejos están los otros datos respecto al promedio. En otras palabras, la desviación estándar les va a decir, aquí está Carlos, que es una X. ¿Qué tan lejos está Carlos de Rosita, que es el promedio, que está aquí? Eso es lo que les va a decir la desviación estándar. Este manclenco que estaba aquí era Pepito. Entonces me va a decir qué tan lejos está Pepito, que es esta otra X, de Rosita, que es mi promedio. ¿Sí? Entonces, señores, la fórmula de la desviación estándar, para que vean que es sencillísimo cuando uno ya le empieza a cachar a estas cosas, tendría que ponerle a cada una de las X menos el promedio. ¿Sí? Porque si quiero saber qué tan lejos está Pepito de Rosita, Carlitos de Rosita, Elizabeth de Rosita y Juanito de Rosita, tengo que restar pues sus valores a cada X del promedio. Eso es lo que tengo que hacer para saber esa distancia, esa dispersión de mis datos respecto al promedio. Pero entonces, chicos, me dice que debo de sumar. Fíjense, debo de sumar. Entonces, cuando yo le reste el valor de Pepito de Rosita, me va a salir un negativo. No me va a pasar si le resto el valor de Carlitos de Rosita, porque el valor de Carlitos es mayor al de Rosita. Entonces, no va a haber ningún negativo. Entonces, ahí el truco o el artificio matemático es elevarle al cuadrado a esta pendejada de aquí, ¿no es cierto? Y cuando ustedes le elevan al cuadrado, los negativos que están en este lado de la curva se hacen positivos y los positivos se mantienen positivos, ¿sí? Y entonces, chicos, ya todo es positivo y yo puedo seguir haciendo mis cálculos. Y después, bueno, la fórmula, aquí les dice que dividan para n. Entonces, solamente quiero que se den cuenta de lo siguiente. Comparen la fórmula de este promedio con la fórmula de esta desviación estándar. Y si se dan cuenta, chicos, la fórmula de la desviación estándar lo que en realidad les arroja es el promedio de la dispersión. O sea, les agarra a todos los sujetos que están bajo la curva, suma todos esos valores, les compara contra el promedio, divide para n y saca un promedio de qué tan lejos están todos los sujetos respecto al promedio. Eso es lo único que hace la desviación estándar. Entonces, si se dan cuenta, no es nada complicado, ¿sí? Luego, podría pasar que también tuvieran una curva de este tipo, chicos. Cuando los datos, por ejemplo, en valores clínicos, ¿sí? De laboratorio, por decirles valores de creatinina, valores de triglicéridos, ¿sí? Esos valores
a veces no tienen un comportamiento normal. ¿A qué me refiero con normal? Que se dibuje la curva que vimos hace rato. Si se dan cuenta, esta curva de aquí es diferente. ¿Y qué es lo que le está pasando? Está jalada hacia la derecha. Una de las colas de la curva se jaló hacia la derecha, ¿sí? Ese jaloneo que se hace hacia la derecha se da porque hay valores extremos. Entonces, en esta curva que tienen en la pantalla hay valores extremos hacia arriba, ¿sí? Y si se hubiera dibujado al revés la curva, es decir, que la curva se hubiera jalado hacia la izquierda, o sea, hacia acá, ¿sí? Entonces, esto hubiera significado de que hay valores extremos hacia la izquierda, o sea, hacia lo menos. Eso es lo que dice, ahí es cuando se forman, perdón, las famosas curvas asimétricas o que no tienen un comportamiento normal, ¿sí? Y aquí, cuando se les presenta este tipo de curvas, chicos, entonces no es adecuado utilizar el promedio. Aquí es donde ustedes deben de utilizar la mediana, ¿sí? La mediana no es otra cosa que un estadígrafo que les va a decir en qué parte de la distribución de los datos exactamente se divide en dos. Hay una división exacta en dos, es decir, si esta es la mediana, de aquí para acá está el 50% de los datos y de aquí para acá está el 50% de los otros datos. Hacia acá el 50% de los datos mayores y hacia acá el 50% de los datos menores. Eso es lo que hace la mediana, distribuir en dos partes exactamente iguales a todos sus datos. Eso hace la mediana. Pero me preguntarán, bueno, ¿y por qué en miércoles no puedo utilizar el promedio? Entonces ahí les voy a poner un ejemplo con el cual al menos yo entendí súper bien por qué no utilizar el promedio. Supongamos que a ustedes les piden que reporten el promedio de ingresos de una empresa. Y entonces dicen, sí, en la empresa Patito, el promedio de ingresos o el promedio del salario de lo que ganan los trabajadores de esa empresa es de $2,000. Pero resulta que cuando uno ve los datos, ¿sí? Uno dice, sí, el gerente ridículo gana $5,000. Pero puta, los trabajadores que se soban el lomo, ellos ganan en promedio $500. Y entonces, claro, si yo saco el promedio, resulta que en promedio la gente de esa empresa gana $2,000 o $1,000. Y no es cierto, ¿sí? Por eso, o sea, lo que quiero decirles es que el promedio, cuando tienen este tipo de distribuciones asimétricas, el promedio es engañoso. Y entonces es mucho mejor, señores, que calculen la mediana, porque entonces sí van a poder decir, el 50% de los empleados de la empresa Patito ganan, sí, arriba de, inventémonos, de los $600, pero el otro 50% gana abajo de los $500. Y no decir que en promedio ganan $1,000. ¿Sí? No sé si me expliqué. Por eso es importantísimo que cuando ustedes tienen aquí una distribución asimétrica como la que estamos viendo, reporten más bien las medidas de tendencia central utilizando la mediana. Y pueden utilizar como medidas de dispersión los percentiles, que son los cuartiles, ya vimos, porque además recuerden, el cuartil, el 50% de los cuartiles representa la mediana. Y también podrían explicar o utilizar el rango, que es el valor mínimo y el valor máximo. Ahí también, chicos, otra sugerencia. En algunos artículos ustedes van a encontrar en donde les ponen, si el valor mínimo, supongamos, es 2 y el valor máximo es 10, ¿sí? En algunos artículos les van a poner, y el rango fue de 8, ¿sí? Pero si le ponen así nada más, el rango fue de 8, o sea, restando el valor máximo del mínimo, no les dice o no les aporta gran parte de información. Entonces, la sugerencia es que le pongan, y el rango fue de 2 a 8, o sea, utilizando el valor mínimo y el valor máximo. Eso a mí, como lector de su artículo, me da más información sobre el comportamiento de los datos a que me pongan solamente que el rango fue 8, ¿sí? Entonces, hasta aquí más o menos. Sin embargo, también es importante aclarar otra cuestión. Cuando les dije que las variables se clasificaban, las variables cuantitativas, se clasificaban en cuantitativas, discretas y continuas, y que las discretas utilizan o solamente admiten números enteros, como por ejemplo el número de camas, ¿sí? Utilizadas en un hospital, o el número de murciélagos recolectados en una red, ¿sí? Es importante que lo sepan distinguir muy bien cuándo es cuantitativa discreta y cuándo es cuanticontinua.
¿Por qué? Porque tampoco se recomienda el uso de los promedios o medias en cuantitativas discretas. Porque podría pasarles lo siguiente, que ustedes reporten el promedio de uso de camas del Hospital Eugenio Espejo. Y entonces les salga que el promedio de uso o el promedio de ocupación fue de 7.8, ¿ya? Y entonces uno se queda con ese promedio y dice, a ver, son camas. Yo puedo entender lo que es usar 7 camas, pero mi cabeza no entiende qué es 0.8 de cama usada. O sea, significa que le dejé, como les suelo decir a mis estudiantes, la pierna del paciente está colgada en la cama y la otra parte del cuerpo de mi paciente está botada en el suelo. Y eso me da el 0.8 de ocupación de cama. ¿Sí? Igual, si yo digo que atrapé murciélagos, yo no puedo poner que el promedio de murciélagos que atrapé en la salida de campo fueron 10.23, porque o tengo 10 murciélagos o tengo 11, pero no tengo 10.23 de murciélago. ¿Sí me explico? Entonces es importante no usar el promedio o la media cuando utilizan variables cuantitativas discretas. ¿Qué podrían utilizar? Otra vez la mediana. ¿Sí? La mediana podrían utilizar como una medida de tendencia central cuando son variables cuantitativas discretas. Entonces, hasta aquí hemos analizado más o menos la parte teórica. Igualito que en la charla anterior, ¿no es cierto? O sea, ya dicen, esta ya nos llenó otra vez de conceptos, pero ¿y ahora qué vamos a hacer con todo eso? Y entonces estamos estresadísimos porque ya tenemos que recolectar los datos, tenemos que empezar a escribir el artículo original o tenemos que empezar a escribir el informe de investigación. Y entonces, igual como les dije, yo asumo que la mayoría de ustedes, al menos eso espero, ni toman café ni fuman. Pero cuando a mí me toca escribir un artículo, igualito a ese gato ridículo que tienen en la pantalla, me pongo yo. O sea, es más, antes de empezar esta charla, estaba igualito que ese gato ridículo, con café y tabacos. Bien, no se olviden, ya vieron la parte de base de datos. Entonces, aquí tienen una base de datos, que esta base es de un estudio de Parkinson, ¿sí? En donde las columnas que están subrayadas con amarillo, chicos, esas son variables cualitativas. El resto de variables, el resto de columnas, esas son variables cuantitativas. Entonces, por ejemplo, tienen la edad del paciente en la columna F, esa es una cuantitativa continua, por lo tanto, a esa variable, chicos, yo podría calcular el promedio y la desviación estándar, ¿sí? En el sexo es una variable cualitativa, ya vimos la charla anterior, esa con que presenten la frecuencia y el porcentaje, está hecha la estadística descriptiva. Luego tengo la edad de seguimiento de los pacientes, también es otra cuantitativa continua, entonces también sacaré promedio y desviación estándar, siempre y cuando el comportamiento de los datos de las cuantitativas tenga la distribución normal, o sea, la campana de Gauss que ya vimos hace rato. Luego tengo la UPDRS-B y la UPDRS-F, que esas son escalas motoras de Parkinson. Ajá. MMSE también es otra motora. Entonces también son cuantitativas continuas. Y luego tengo la medición de depresión y ansiedad, que también se hizo en los pacientes de estos de Parkinson, a través del test de Beck, si me acuerdo bien. Entonces estas también se utilizan como quantis. Y luego tenemos el outcome, o sea, si son salidas, mediciones de salida que se hicieron a los pacientes, que esa es una cualitativa. Y en la última columna, chicos, ustedes tienen la dosis de levodopa, que como saben ustedes, el Parkinson está relacionado a estos mecanismos de dopamina, ¿no es cierto? Entonces también es una cuantitativa continua. Entonces ahí tienen la base de datos. Recuerden que también en la charla anterior ya habíamos visto. O sea, bueno, antes de esto, a ver, ya vieron ustedes el uso de base de datos, asumo que también más o menos les enseñaron el manejo de Excel, pero de todas maneras, chicos, o sea, rápidamente he hecho unas capturas de pantalla para más o menos recordarles, ¿no? Está la base de datos y entonces en funciones ahí le buscan ustedes y ahí está el promedio. El promedio y además abajo en Excel les dice, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es la función que ustedes están utilizando? Y entonces ustedes agarran las celdas de las que ustedes quieren sacar el promedio. Ahí está, ¿sí? Y ahí está el promedio. Les arroja el Excel, les escupe, digamos así, el promedio o la media de la variable edad. Pero fíjense ustedes, o sea, les sale con un chorizón de decimales, ¿sí? 59,39, bla, 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 bla. Entonces, ahí, cuando uno publica, generalmente se publica con un decimal.
Podrá ser que habrá ciertas revistas que de acuerdo a las características de edición les dirán que presenten con 2 decimales. Bueno, pero generalmente es con un decimal. Y entonces utilizan igual el Excel y utilizando la cuestión esta de disminuir los decimales, que está en esta parte de acá, ¿sí? Aquí le disminuyen decimales y finalmente se presenta el valor del promedio, que sería 59 puntos. En el mismo Excel, chicos, pueden ustedes sacar la desviación estándar, ¿sí? Aquí está. Entonces, ustedes señalan las celdas que ustedes quieran sacar la desviación estándar y igual ahí les arroja. Y entonces aquí tengo media y desviación estándar. Y esto hago para cada una de las variables que están en mi base de datos, para cada una de esas. Si yo hago sexo, no se olviden, es una variable cualitativa, ahí es frecuencia, porcentajes y se acabó la pendejada. Para la siguiente, que es la edad de seguimiento, entonces aquí igual, sacaría la media, desviación estándar, igual para las otras variables. No se olviden, vuelvo a recordarles, tienen que ver si las variables siguen o no siguen un comportamiento normal. Si no siguieran un comportamiento normal, cualquiera de estas variables cuantitativas, entonces no saquen la media. Entonces deben de obtener la mediana y deben de obtener el rango y los cuartiles. Esa es el Excel. Pero también, chicos, ahora hay cosas mucho más fáciles de usar, porque seguramente les han recalcado y todo el mundo les presume y les dicen que utilizan el SPSS y les ponen si es la versión 19 y les ponen si es la versión 20. Y bueno, todo el mundo presume que usa paquetes de estadísticos. Pero la verdad, chicos, y créanme, o sea, ¿es suficiente utilizar Excel o es suficiente utilizar una calculadora que ustedes pueden entrar al Google, googlearle y les puede salir una calculadora como la que les estoy presentando? Y si no, hagan una captura de pantalla, después entran al Google y ahí está, y van a utilizar esta calculadora, ¿sí? Entonces, fíjense, pueden utilizar esta y entonces en la segunda, donde dice datos continuos, ¿no es cierto? Déjenme ver si les puedo, aquí está, en datos continuos, ¿sí? Aquí dice lo que son las estadísticas descriptivas. Entonces, aquí ustedes le dan un clic, le pinchan ahí, y entonces se les va a abrir, ¿sí? Y entonces, fíjense, aquí dice, vamos a analizar las variables cuantitativas y les dice, fíjense la primera opción, esa es la que estamos viendo ahorita, estadística descriptiva, les va a chocar todas las estadísticas descriptivas con el respectivo intervalo de confianza del promedio. ¿Sí? Esto es lo que les va a sacar esta parte de aquí. Pero ojo, o sea, a pesar de que esto no es motivo de esta charla, que ya les explicarán en charlas posteriores, pero miren, esta calculadora aquí ya está. Fíjense, si cuando quieren comparar después dos promedios, aquí está ya la estadística inferencial. Y entonces aquí está para que ustedes puedan comparar con la prueba T dos promedios, o cuando quieren comparar uno. ¿Sí? Pero vamos a quedarnos ahorita en esta de aquí, que es para estadística descriptiva para variables cuantitativas con el respectivo intervalo de confianza. Y fíjense, se les abre esto. Y entonces aquí, en esta parte de aquí, ustedes pueden ir metiendo manualmente sus datos y les va a permitir meter hasta 50 datos aquí, ¿sí? En esta parte de aquí de manera manual. Pero vamos a suponer que ya son unos investigadores súper chipocludos y que necesitan más de 50 filas, que tienen una base de datos, por ejemplo, que la crearon en Excel, con 800 datos. Entonces, fíjense aquí abajo lo que dice, que ustedes pueden meter hasta 10,000 filas, significa hasta 10,000 datos, y que inclusive pueden pegar los datos desde el Excel. ¿Sí? Eso es lo chévere de las calculadoras. Entonces ustedes pegan los 800 datos, los 1,000 datos, los 3,000 datos, todos los datos que ustedes tengan, le pegan aquí en esta parte y aquí abajito le ponen que calcule. Y entonces otra vez le pinchan en calcular, ¿sí? Y saca en menos de un segundo, señores, les saca toda la estadística descriptiva para variables cuantitativas, ¿sí? Y entonces fíjense, aquí tengo el promedio, ¿sí? Aquí tengo la desviación estándar, aquí tengo el error estándar, aquí tengo el número de observaciones, aquí tengo 3 intervalos de confianza al 90%, al 95% y al 99%. Aquí tengo la mediana y estos dos, el mínimo y el máximo, es el rango, ¿sí?
¿Se dan cuenta? Pero ojo, otra vez, ojo con lo que les voy a decir. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo he visto un montón y que es un error que cometen ustedes a cada rato? Por presumir de que saben utilizar el SPSS, entonces me presentan las tablas con todita la información que el SPSS les escupe. Y eso no es necesario. Ya les dije hace rato que a pesar de que hay 3 medidas de tendencia central, señores, en realidad solamente se reporta una, sea la media o sea la mediana, ¿sí? Que la media se utiliza cuando ustedes tienen la curva normal simétrica y que la mediana se utiliza cuando ustedes tienen la curva asimétrica, es decir, que está jalada por alguno o algunos datos extremos en su serie de datos, ¿sí? Lo mismo, señores, lo mismito pasa aquí. Fíjense, le sacan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, saca 10 estadígrafos. Esta calculadora sencillita le saca 10 estadígrafos. Pero de estos 10 estadígrafos no me van a presentar en el artículo los 10 valores. O sea, hay que tener un poco de lógica. Entonces, fíjense, esta calculadora les dice, lo primero que deberían de reportar es la media y la desviación estándar. Y ya, lo hicieron. Ahí está, ¿sí? Y para aquellas variables que son importantes en el estudio, tal cual como vimos en la charla anterior, señores, entonces a la media se le acompaña con su respectivo intervalo de confianza. Supongamos que ustedes están viendo el promedio o la media de presión arterial, ¿sí? Y que quieren ver la eficacia de un fármaco para controlar la presión arterial. Entonces, esa presión arterial es una variable fuerte del estudio. Entonces, cuando ustedes reporten que el promedio de presión arterial fue de 115.4, inventémonos, entonces a esta sí es necesario que le reporten con su intervalo de confianza. Aquí les va a presentar 3 intervalos de confianza, el 90, 95, 99. ¿Cuál es el que generalmente se utiliza cuando ustedes escriben sus artículos originales, señores? El que es al 95%, este de aquí. Y entonces aquí reportan también el intervalo de confianza con el 95%. Y también, solo para recordarles, porque esto también ya vimos la charla anterior, ¿qué miércoles era el intervalo de confianza? Recuerden, chicos, solamente recuerden, aquí está la población. La población es el total de los sujetos, el total de las cosas que ustedes quieren observar, ¿sí? Pero como es complicadísimo en la vida real trabajar con toda la población, entonces de esta población ridícula ustedes extraen una muestra, ¿sí? Y por eso les decía en un inicio la parte de que sea representativa. Y entonces en esta muestra con la que ustedes sí están trabajando, el promedio de presión arterial es 115.4 en esta muestra. Pero ustedes quieren saber qué pasa con el promedio de presión arterial en la población, en esta población de aquí. Pero ustedes no trabajaron con la población, señores. Y para eso se utiliza el intervalo de confianza. Porque con el intervalo de confianza estimo entre qué y qué valor está la presión arterial en la población. ¿Sí? Y entonces yo puedo decir que en la población está entre 110 y 118. Ese es el promedio de presión arterial en la población. ¿Y por qué no puedo dar un valor preciso como le estoy dando en la muestra? Sencillísimo, señores, sencillísimo, porque con la muestra sí trabajé con toda la muestra. Con la población, como no puedo trabajar con toda la población, entonces estimo y digo, está entre esto y esto. Y por eso es importantísimo, chicos, que a las variables fuertes del estudio ustedes le calculen el intervalo de confianza, ¿ya? Y bueno, y si hubiera sido una variable, ¿cómo se llama? Que no tiene un comportamiento normal o simétrico, entonces igual la calculadora les arroja aquí abajo la mediana y el rango, el valor mínimo y el valor máximo. Y entonces en lugar de utilizar la media y la desviación estándar, señores, como tiene un comportamiento asimétrico, utilizo la mediana, el mínimo y el máximo. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, también les voy a dar otro tip, ¿sí? ¿Cómo saber si mis datos tienen o no tienen un comportamiento simétrico? Bueno, hay pruebas de estadísticas, ¿no? Que les va a permitir. Una de esas pruebas es la que se llama Kolmogorov-Smirnov. Y es facilito de acordarse porque hay un vodka que es Smirnov. Entonces, acuérdense del vodka.
Y entonces buscan en una calculadora, meten los datos y la calculadora les va a decir, ¿tiene o no tiene un comportamiento normal? Pero si no quieren usar calculadora y quieren verle más o menos al ojo, una manera fácil es fijarse en el valor de la media y el valor de la desviación estándar. Si el valor de la desviación estándar, como en el ejemplo que tienen aquí, si el valor de la desviación estándar es igual o mayor al 50% del valor del promedio, ustedes ya deben de sospechar que esos datos tienen un comportamiento asimétrico, o no normal, o no paramétrico. Me explico. El valor del promedio en este ejemplo es 59, ¿sí? ¿Cuál es el 50% del valor de 59? Es 30. Vamos a cerrarle en 30. Este es el 50% del valor de este promedio. El valor de la desviación estándar es 10.25. Entonces, el valor de la desviación estándar es 10. ¿Es menor a 30, señores? Sí. Entonces, solamente viendo esto, yo ya sé que, que los datos pueden tener un comportamiento normal o simétrico. Pero si en cambio aquí me hubiera salido 59 y vamos a suponer que la desviación estándar hubiera sido igual a 30, pues estamos inventando, ¿sí? El 50% del valor del promedio era 30, era de aquí. Y aquí tengo una desviación estándar de 30. Entonces, la desviación estándar es igual al 50% del valor del promedio. Entonces, ahí yo ya sospecho, chicos, de que el comportamiento de los datos es no paramétrico. Y entonces ahí ya no reporto el promedio y la desviación estándar. Ahí reporto la mediana y los rangos. También podrían reportar los cuartiles, ¿no? Entonces, hasta ahí. Una vez, chicos, que ustedes no se olviden que ya utilizaron el paquete estadístico, la calculadora estadística, uno tiene que empezar a pensar en cómo va a redactar esos resultados. Pero ojo, no es que directamente el Excel o la calculadora me va escupiendo los datos y yo voy redactando los resultados. No, 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 no. Lo que yo hago es lo que ustedes tienen en la pantalla, que es la hoja de extracción de los datos, que también en la charla anterior les había dicho, parece una tabla de un artículo, pero no, señores, no es ninguna tabla, es una hoja de extracción de datos. Yo voy haciendo los cálculos, ¿sí? Y miren, les voy poniendo en cada uno de los grupos. ¿Sí? En este caso, ¿cómo se llama? Se manejaron dos grupos. PB significa Parkinson vascular o Parkinsonismo vascular, ¿sí? La otra es pacientes con Parkinson, ¿ya? Y entonces yo voy poniendo los datos de la estadística descriptiva que he ido obteniendo a través del paquete estadístico o la calculadora. Es más, dense cuenta, señores, como en la última columna, inclusive ya tengo el valor de la estadística inferencial, ¿sí? No se olviden, aquí está, no hay ningún valor de nada. Lo único que se utiliza en la estadística inferencial, chicos, lo único que se reporta son los valores de la P, ¿sí? Pero para obtener estos valores de P, yo utilicé la estadística inferencial. Entonces, por ejemplo, solamente así rápido, porque eso van a ver, les va a dar a alguna otra persona, aquí está, fíjense, el promedio de la edad para el grupo con parkinsonismo vascular y el promedio de edad, ¿sí?, para los pacientes con Parkinson. Este simbolito que ustedes ven aquí, más o menos, me está diciendo que viene la desviación estándar. Entonces, aquí está la desviación estándar. Esta es la desviación estándar para parkinsonismo vascular y la desviación estándar para pacientes con Parkinson. ¿Por qué es más o menos? Solamente así para recordarles. Ojalá me salga la curva dibujada medio decentemente. Aquí está la curva. Aquí está el promedio. Aquí esto es menos, ¿no es cierto? Es los valores más pequeños a la media o el promedio, y aquí están los valores más arriba del promedio. Y entonces, como hacia acá se iba la desviación estándar o la dispersión, por eso se utiliza este signo, chicos, de más menos, ¿sí? El más y el menos, ¿ya? Y entonces, aquí como son promedios, aquí seguramente lo que se utilizó es la T de dos promedios, que ya es estadística inferencial, para ver si existen diferencias entre la edad de este grupo de pacientes y la edad de este grupo de pacientes. Y entonces, bueno, aquí les dice, de acuerdo al valor de la P, que existen, como es menor al 0.05, les dice que hay diferencias estadísticamente significativas en las edades entre los dos grupos. Y así yo voy viendo, ¿no? O sea, fíjense,
vamos viendo. Fíjense, por ejemplo, ayer veíamos esto, en depresión, fíjense que los pacientes que tienen parkinsonismo vascular tienen valores más altos de depresión en relación a los pacientes que tienen Parkinson, ¿no? Entonces, aquí yo puedo ir viendo esto. ¿Sí? Igual, por ejemplo, aunque está medio recortada, pero igual si ustedes ven los valores en la escala de ansiedad, igual los pacientes con Parkinson vascular tienen valores o niveles más altos de ansiedad que aquellos pacientes que tienen solamente Parkinson. Entonces, esto es lo que deben de hacer, chicos, la hoja de recolección o de extracción de los datos. Ya, entonces hemos hecho, chicos, la parte más complicada que ha sido la base de datos, el que ustedes decidan si hacen en Excel, la calculadora, ya extrajeron los datos que les escupió el programa estadístico y entonces ahora dicen, ya, chévere, ya no estoy fumando, ya no estoy tomando café, pero ahora estoy haciendo un surco en el piso de mi casa pensando cómo miércoles voy a reportar todos esos resultados. Y entonces vamos a analizar un artículo. Así rapidito, bueno, vamos a ver varios, pero vamos para que le vayan viendo. No se olviden, este fue el artículo que también vimos la charla anterior. Entonces ahí tienen la variable edad, ¿sí? Que ahí está puesto, sería la variable cuantitativa. Entonces este artículo se llama prevalencia de factores de riesgo para tromboembolismo venoso en pacientes hospitalizados, ¿ya? Y entonces, con esos datos que ustedes extrajeron, fíjense, señores, lo siguiente, ¿sí? No todos los datos se presentan en tablas. Los datos se redactan. Esa es la parte más importante. Los datos se redactan. Y entonces empieza aquí la redacción de los resultados y les dicen que el estudio incluyó un total de 443 pacientes, tantos en el Hospital Pablo Arturo Suárez, que representan el 19.4, tantos en el Eugenio Espejo, 35.2, tantos en el Enrique Garcés. Bueno, todo esto es lo que vimos la charla anterior, variables cualitativas, en donde les presentan la frecuencia y el porcentaje, porque solo eso se hace con variables cualitativas, chicos. Pero luego viene lo siguiente. Dice, la edad promedio fue de 50 más menos 30 años, con un rango de 18 a 99 años y el 54.9% en igual 243 fueron hombres. Dos cosas, chicos, dos cosas. La primera, fíjense, cómo se va combinando la estadística, ¿sí? Los resultados de la estadística cualitativa con los resultados de la estadística cuantitativa. Y cómo me permite darme cuenta de cómo fue la muestra que se utilizó en este artículo. Ya sé que fueron 443 pacientes. Viendo todos los datos que están puestos ahí, ya sé que la mayor parte de los 443 pacientes pertenecen al Hospital Eugenio Espejo, porque ahí está el 35.2% de los pacientes, ¿sí? Y además sé que la edad promedio de los 443 pacientes fue de 50 años. Y que el valor mínimo de edad de esos pacientes, o sea, el paciente que menor edad tuvo, fue de 18 años. Y el paciente más viejo que conformó esa muestra tenía 99 años, ¿sí? Y que de esos, ¿sí? El 54.9% fueron hombres. Fíjense qué increíble. O sea, en esas líneas, en esas 4 o 5 líneas, los autores les dicen, les han resumido con estadística descriptiva, ¿sí? La distribución de los pacientes a los hospitales, la edad de los pacientes, y el sexo de los pacientes. ¿Se dan cuenta qué increíble y qué simpatiquísimo que es utilizarle bien a la estadística, ya sea para cualis o cuantitativas? Y además cómo le va comprimiendo, le va reduciendo a esos chorizones que teníamos antes, o sea, sí se acuerdan, ¿no? Las bases de datos, cuando uno está estresadísimo, den a bases de datos, y entonces uno dice, puta, o sea, he llenado 1000 filas con un montón de datos, para que al final las 1000 filas yo les pueda presentar y resumir en un dato, en el 35.2 del Eugenio Espejo, o en el promedio de 50 años, ¿sí? Eso es lo que hace la estadística descriptiva, chicos. Y finalmente, solamente para que se den cuenta, ¿sí? Aquí los autores seguramente no se dieron cuenta, pero espero que, como la charla es tan interesante y me están poniendo tanta atención, espero que ustedes sí se hayan fijado.
Aquí los autores, chicos, cometieron un pequeño error. Fíjense, les dije, o sea, si dicen que el promedio de edad fue de 50 años y la desviación estándar es de 30, ¿cuál es el 50% del valor del promedio? Es 25. Y la desviación estándar es 30. Entonces, solamente la desviación estándar, aquí al comparar esto, yo ya sabía que esta edad no estaba siguiendo un comportamiento paramétrico o normal. Y por lo tanto, lo más aconsejable era que los autores de este artículo utilicen la mediana y el rango. Eso debieron haber utilizado, o los cuartiles si querían, ¿sí? Pero bueno, esa es una cuestión que hicieron en este artículo. Luego, si sigo mirando, en esta misma redacción de los resultados, dicen que de todos los pacientes estudiados, el 37% se encontraban hospitalizados en servicios clínicos y el 62% en servicios quirúrgicos. Luego les habla, el tiempo de hospitalización de los sujetos al momento del estudio tuvo una mediana de 5 días y les presentan los percentiles al 25, 2 días y al 75, 11 días. ¿Sí? A ver, aquí solamente para que me crean, en realidad el tiempo de hospitalización sí tuvo un comportamiento no paramétrico, porque a pesar de que el percentil 75 son 11 días, pero hubieron pacientes o hubo pacientes que tenían periodos de hospitalización arriba de los 30 días. Y como es un dato extremo, chicos, ese de tener hospitalizaciones arriba de los 30 días, eso hizo que la cola derecha de la curva se jale hacia ese dato extremo y por eso los autores, de manera acertada, en este caso sí acertadamente, presentaron en sus resultados la estadística a través de mediana y percentiles. ¿Sí? Luego, fíjense, entonces seguimos, ¿no es cierto? Entonces están los factores de riesgo que ya habíamos visto, pero quiero que veamos a partir de aquí, ¿sí? Esta de aquí, a partir de aquí. Entonces aquí dice, por la condición clínica, el peso se registró solo en 210 pacientes, que eran el 47.4%, teniendo un promedio de 63.6 más menos 13.6 kilogramos. El peso es una variable cuantitativa continua. Y en este caso, resultó que seguía una distribución normal. Y por eso los autores ahora sí utilizan de manera adecuada la presentación del promedio y de la desviación estándar. ¿Sí? La talla se pudo obtener en 110 pacientes y el promedio fue de 157.9 más menos 11 centímetros. ¿Sí? Otra vez, la talla es una variable cuantitativa continua y por eso los autores les reportan el promedio y la desviación estándar. Igual, bien utilizado, porque sigue, o sea, aparentemente la talla también tiene una distribución normal. ¿Por qué hacen esto, chicos? ¿Sí? Porque lo que ellos querían hacer era finalmente calificar a los pacientes como obesos. ¿Cuántos pacientes tenían obesos? Y ustedes saben que un indicador de la obesidad es el índice de masa corporal. Y que el índice de masa corporal se obtiene comparando el peso y la talla de las personas. Y entonces, fíjense, para llegar a decir que hubo 23.3 obesos con sus respectivos intervalos de confianza, ojo, entonces los autores redactan toda esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, chicos, el manejo de la estadística descriptiva es sencillísima. Lo único que hay que saber es cuándo utilizarla. Entonces, ahora vamos a ver, hemos visto más o menos cuando ustedes están manejando un grupo, ¿sí? Pero hay investigaciones, como la siguiente que les voy a presentar, en donde esta es una investigación que realizamos con Francisco Álvarez, que es un docente de la Facultad de Ciencias Biológicas y que tiene una línea de investigación que es en función del síndrome de Turner. Entonces, en este trabajo que hicimos, se trabajó con 2 grupos. Como ustedes pueden ver, chicos, ¿sí? Aquí se presenta una tabla y entonces tengo el grupo de los sujetos o de las personas con síndrome de Turner, las mujeres con síndrome de Turner, y tengo el grupo de referencia o el grupo control. Hay 2 grupos, ¿sí? Pero dense cuenta, señores. O sea, se presenta en una tabla y aquí están todas las variables que yo he analizado o que se han analizado en el estudio
y se presenta la estadística descriptiva para cada una de esas variables. Y entonces tengo la edad en el grupo, la edad es una variable cuantitativa continua, nuevamente, señores, y entonces está el promedio, ¿sí? Y tengo la desviación estándar. Tengo el promedio y la desviación estándar para el segundo grupo, que es el grupo de referencia. E igual, tengo para la talla, ¿sí? Tengo para el peso, para el índice de masa corporal, valores de triglicéridos, colesterol total, LDL, HDL, glucosa, bla, bla, bla. Todas son variables cuantitativas continuas. Y por eso, ¿sí? Aquí les presenté esta tabla para que vean que en esta tabla todas coinciden que son cuantitativas. Y todas, además de que son cuantitativas, todas han seguido un comportamiento, una distribución normal y por eso se presenta en promedio y desviación estándar. Y no se olviden, y finalmente esta sí ya es la tabla del artículo, la última columna está el valor de la P, ¿sí? En donde lo que hace es comparar este valor, este promedio contra este promedio contra este promedio contra ¿sí? Y entonces, en función de esa comparación, yo voy obteniendo los valores de la P. Entonces, fíjense, si yo agarro este de aquí, en la edad, lo que ustedes deberían de concluir, como la P es mayor al 0.05, esta es estadística inferencial, pero rápidamente, que no hay diferencias en los promedios de edad de los dos grupos, ¿sí? Pero si yo veo la talla, es menor al 0.05, ¿sí? ¿Qué les está diciendo? Que aquí sí hay diferencias en la talla entre las mujeres que tienen síndrome de Turner y el grupo de referencia. Y además de esto era esperable, señores, que haya esta diferencia estadísticamente significativa, porque una característica antropométrica de las mujeres con síndrome de Turner es que tengan tallas bajas. Y entonces era de esperarse que hubiera esta diferencia significativa. Y entonces así puedo seguirle viendo a este. Esta es otra tabla, igual es de otro estudio, también con Francisco Álvarez, sí, que también hicimos, y entonces igualito, miren. Aquí tienen también, sí, como es la línea de investigación de Francisco, entonces tienen igual sujetos o mujeres con síndrome de Turner, aquí está el grupo de referencia, y otra vez están los valores de la P, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué hace? Miren, fíjense, aquí está claramente el título de la tabla. Descripción de la población de estudio. Y entonces se describe a través de la estadística descriptiva, que son promedios y desviaciones estándar, el comportamiento de los datos de esas variables. ¿Ya? Aquí, chicos, fíjense, para que no se queden con la falsa idea de que en las tablas se presentan o solo estadísticas cualitativas o solo estadísticas para variables cuantitativas, fíjense, aquí está la tabla de un ensayo clínico. Este ensayo clínico, lo que quería evaluar era la eficacia de un medicamento que se llama Orlistat para reducir el peso en personas obesas, ¿sí? Y entonces compararon contra un grupo placebo. Lo que quiero que vean es lo siguiente, fíjense, estas variables de aquí, por ejemplo, el sexo, ¿sí? Estas aquí presentan solamente con las frecuencias, ¿sí? Porque son variables cualitativas. Aquí la raza les está presentando con las frecuencias que están aquí y los porcentajes que están acá. Pero fíjense acá abajo, acá tenemos la edad, tenemos el peso, ¿sí? El índice de masa corporal y aquí está, como son variables cuantitativas, se utilizan los promedios y las desviaciones estándar. O sea, lo que quiero decirles es que en las tablas se presenta el comportamiento de todas sus variables. ¿Sí? Y aquí, como pueden ver, ya se mezclan las cualitativas con las cuantitativas. Esto es en un artículo, como les dije, en un ensayo clínico. Graficación, ya para ir terminando la charla. En la clase anterior, o en la charla anterior, les había dicho qué es lo que no se debe de usar. Y entonces habíamos visto que, por ejemplo, generalmente usan súper mal los gráficos de pasteles. El día de hoy no les voy a decir lo que no deben de hacer, porque realmente cuando utilizan estadística para variables cuantitativas, muy poco se utilizan gráficos. Pero ¿dónde se utilizan gráficos? Y les traje dos ejemplos. Este es uno. Miren, este gráfico es un gráfico que se llama gráfico de tendencias, ¿sí? Este gráfico es igual del ensayo clínico del Orlistat. Pero miren, y obviamente, ¿no? Aquí en el eje de las Y, otra vez, aquí está el promedio
en kilogramos que han ido perdiendo los pacientes después de que se han tragado el Orlistat, ¿sí? Esto es aquí. Y en el eje de las X tengo el tiempo, o sea, el seguimiento en semanas que yo les voy a dar a mis pacientes. Entonces, fíjense, si yo veo, o sea, solamente viendo el gráfico, yo puedo darme cuenta aquí arriba, no, perdón, aquí arriba está puesto qué significa cada uno de los dibujitos. Solamente quiero que se concentren ahorita para no perdernos mucho. En el cuadrado negro y en el círculo también negro, ¿sí? Solamente concéntrense en eso. Entonces, los cuadrados negros que están aquí, estos son los pacientes a los que se les dio el Orlistat para bajar de peso. Y los círculos negros son aquellos pacientes que recibieron placebo. Entonces, viendo solamente el gráfico, y es buenísimo este gráfico, porque sin necesidad de ver las tablas y sin necesidad de ver nada más, yo puedo ver que en la semana, que hasta la semana 8, miren chicos, que hasta la semana 8, ¿sí? Todos los pacientes ya tomen placebo, o sea que tomen el Orlistat, todos los pacientes están bajando de peso, ¿sí? Hasta la semana 8, todos están bajando de peso. Claro, me faltó decirles que tanto el grupo placebo como el grupo Orlistat, además estaban de tomar el placebo o el Orlistat, también estaban con una dieta hipocalórica. Entonces, ojo, también la moraleja de hasta aquí es que si hiciéramos una dieta hipocalórica las 8 semanas, chicos, todos bajaríamos de peso y no necesitaríamos estarnos pagando ningún fármaco, ¿no? Pero eso se ve aquí en la gráfica. Pero después, ¿qué sucede? Fíjense, a partir de la semana 20, más o menos, un poco antes, pero ya se empieza a separar y se empieza a ver un mayor descenso del peso en el grupo de pacientes que está tomando el Orlistat en función del grupo de los pacientes que están tomando solamente el placebo, ¿sí? Y después, fíjense, después de un año de seguir tomando el Orlistat y seguir con la dieta hipocalórica, otra vez los pacientes vuelven a ganar peso. Miren, la pérdida más dramática de peso fue aquí, más o menos en la semana 40, ¿sí? Aquí fue, en las pacientes que tomaron el Orlistat. Pero a partir de la semana, desde la semana 44 empiezan a subir, fíjense, empiezan a subir el peso, empiezan a subir, y finalmente, ¿sí? La diferencia que hay entre entre los que tomaban placebo y los que tomaban el Orlistat más la dieta hipocalórica en los dos grupos, ¿sí? La diferencia entre esta y es apenas de 3 kilogramos, 3, 4 kilogramos, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesantísimo. No tuve que irme a ver tablas, no nada, viendo el gráfico. Y esto es lo que se llama un gráfico de tendencias. Les dice cuál es la tendencia del peso en el grupo de pacientes que están tomando el Orlistat y la tendencia del peso en el grupo de pacientes que están tomando el placebo, ¿sí? Esto se utiliza para variables cuantitativas. Fíjense, les vuelvo a repetir. En el eje de las 10 tengo el promedio en kilogramos de peso que van perdiendo mis pacientes. Y en el eje de las X tengo el promedio de semanas o las semanas de seguimiento que les hago a mis pacientes para ver cómo van perdiendo el peso. Y luego tengo esta otra gráfica de aquí, ¿sí? Que también es para variables cuantitativas. Lo interesante de esta gráfica, chicos, dense cuenta. Cada uno de estos circulitos que ustedes ven aquí, cada uno de estos circulitos es el valor de un paciente, ¿sí? O también vamos a hablar del valor de un murciélago, ¿sí? Porque hay gente de biología que está aquí. Entonces, el valor de sangre de un murciélago, ¿ya? Cada uno de estos es un paciente o es un murciélago. Cada uno de estos puntitos que están aquí. Estos gráficos, chicos, estos gráficos son las famosas nubes de dispersión, ¿sí? Estas son las nubes, o sea, porque si se dan cuenta son como nubes de moscas, ¿no es cierto? O sea, aparecen miles de zancudos que están ahí. Por eso se llaman nubes, ¿sí? Gráficos de nubes. Y lo interesante de estos gráficos es que si, por ejemplo, aquí tengo este circulito que le estamos viendo, esto de aquí es donde hay la concordancia o la coincidencia del valor de este sujeto tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Entonces, esto es algo ocular, es un artículo buenísimo que consiguieron mis estudiantes en una clase y que les pedí que me pasen. Pero esta es la longitud, me parece que era de la mácula, algo así. Y esto es, de acuerdo a la longitud de la mácula, el enfoque.
que tenían del ojo. Entonces aquí vamos a suponer, este puntito de aquí es Jessica, ¿sí? Entonces Jessica tiene, le pongo a Jessica aquí, porque Jessica tiene un enfoque de 30, ¿sí? Y una longitud o extensión de la mácula de 2000, de 3000, ¿ya? Y por eso aquí es donde concuerda. Y lo mismo hago para cada uno de estos puntitos ridículos que ustedes ven. Pero quiero que se den cuenta de una cosa, señores. Fíjense cómo los datos, cómo cada uno de estos pacientes de alguna manera se están yendo hacia el centro. Si ven, hacia esta recta, que ya les voy a decir también qué es. Mientras que en esta gráfica de acá, chicos, los datos, o sea, los pacientes o los murciélagos están volando, ¿sí? Hacia los extremos, o sea, se están yendo hacia acá o se están yendo hacia acá. O sea, aquí el ojo de alguna manera percibe que algo les está jalando hacia el centro. En cambio, en la de acá abajo, lo que el ojo percibe es que algo les está jalando hacia los extremos del gráfico, ¿sí? Eso también es interesantísimo. ¿Por qué? Porque estas gráficas lo que les va a demostrar de alguna manera es la correlación o la relación que hay entre las variables, ¿sí? Y entonces, eso también van a ver en las siguientes charlas de estadística inferencial, pero es interesante que sepan. Y esto que ustedes tienen aquí, esta recta que ustedes tienen aquí, ¿sí? Son las famosas rectas de regresión. Entonces, la correlación y la recta de regresión se utiliza, o para eso se utiliza estos gráficos, ¿ya? Pero, o sea, para no confundirles tanto, solamente lo que quería decirles es que este gráfico es un gráfico de nubes que permite ver la estrechez de relación que existe entre dos variables cuantitativas. Entonces, si lo que quiero ver es qué tanto se relacionan dos variables cuantitativas, también al ojo yo puedo decir que la gráfica de arriba tiene una mayor estrechez de relación que la gráfica ridícula que tengo abajo, porque los murciélagos se están yendo hacia los extremos. ¿Ya? Eso, señores. Entonces, ahorita, ya con todo lo que han visto, podrían utilizar todo lo que es la estadística para variables cualitativas, cuantitativas y empezar el trabajo de sus artículos y todo lo demás. Eso, señores, creo que hasta aquí más o menos. No sé si tienen alguna pregunta o todo ha quedado más o menos claro. Buenos días. Hola. Sí tengo una pregunta, ¿la puedo hacer? Claro. Pero si no es difícil, ¿puede regresar por favor al primer artículo que hicieron con Juan Francisco? El ejemplo que nos mostró usted. Donde estaban dos grupos, un grupo era de estudio y otro era de comparación. ¿El de Turner? Ajá, sí, creo que era el de Turner. Me parece que era este. Claro, era ese. Perdón, se volvió a regresar. Perdón, ya le regreso. ¿Este? Ajá, creo que era ese. Sí, sí. Había un dato de glucosa. No, entonces era otro, porque había un dato donde la desviación estándar, el valor de desviación estándar superaba 2 veces el medio, 50% de promedio. Y sin embargo, se usaba donde está, no había glucosa, si no mal recuerdo. Les subo a ver, en este 118, 85, 9, 6. El de insulina, el de abajo, el de insulina de abajo. Sí, Este. no se ve bien, ajá. Bueno, no importa, solamente quería preguntar un ejemplo. Digamos que en el grupo de estudio, el gráfico sale de Gauss, es decir, normal, ¿no? Y hay grande diferencia en el grupo de referencia, digamos, el gráfico es el otro. En ese caso, tenemos que, ¿cómo vamos a comparar los datos? Si en un gráfico, digamos que es de Gauss, ahí usamos promedio y desviación estándar, pero para grupo control, digamos, la diferencia es muy grande. ¿Tenemos que usar los mismos a pesar de que el gráfico es otro o no sé si me explico bien? Sí, a ver, yo le voy a resumir a la pregunta para ver Sí, si la por entendí. favor.
sea, cuando tienes dos grupos, vamos a suponer que en el grupo del síndrome de Turner los datos tienen un comportamiento normal y por lo tanto la curva es simétrica. Mientras Sí, que en el grupo control tienes datos que no son simétricos. Y entonces, ¿qué harías? ¿Sí? exacto, Entonces exacto. ahí, ya, entonces ahí puedes hacer dos cosas. O sea, lo más apropiado sería utilizarle las medianas y utilizar estadística no paramétrica, no paramétrica, ¿sí? E inclusive, hay pruebas, cuando vean la estadística inferencial, ahí no podrías utilizar ni siquiera la T de promedios, sino deberías utilizar la U de Mann-Whitney, que es en función de las medianas. Entonces, para eso, mi sugerencia es que también a la que tuvo un comportamiento normal, también le transformes y presentes la mediana. Ah, ya. Entonces, Ujú. para este dato, tienes que usar la misma estadística para poder comparar. Sí, o sea, lo recomendable sería que sí, porque estamos, cuando vas a compararles ya con Ah, la estadística inferencial, ahí sí, porque vuelvo a repetir, la U de Mann-Whitney, que es parte de la estadística inferencial, pero para no paramétrica, no trabaja en función de promedios, sino en función de las medianas. Y eso te obliga a presentarle descriptivamente medianas y no promedio en un grupo y mediana en el otro grupo. muchísimas gracias, todo claro. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? Yo tengo otra pregunta, perdón, nadie pregunta. Yo falté la charla anterior y me quiero mucho verla y no sé dónde la puedo, porque veo que se está grabando, no sé dónde la puedo descargar. Los chicos de la SOCEM, después yo creo que les dirán, no sé, aquí está alguien de la SOCEM. Sí, Doc, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. A ver, lo que pasa es que estas conferencias se están realizando en el marco de un curso que estamos realizando nosotros, que se llama Mi Primera Publicación. Entonces, los videos los cargamos dentro de la plataforma de Edmodo para las personas que están inscritas. Es por eso es que no están en nuestras páginas o en nuestras redes sociales. Pero si tú necesitas la grabación, pues puedes comunicarte por interno o dejarme tu número y yo te la envío. Ya vamos a ver, voy a conversar con las otras personas para ver si se publican en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿No? Chévere. Muchas gracias.